Bien, buenísimo. Em, a ver quién más se sumó recién. Mati, ¿nos escuchás vos? Y Jaime, Hola Lucas, sí, sí, los escucho. perfecto. Mati, consulta, ¿vos tenés el QR? ¿Lo hacemos así, lo de la Lo diapositiva? comparto el enlace a través del chat, ¿les parece? Dale, perfecto. La idea es esa, abren el enlace, se registran y ya queda armada la planilla del presente. Ahí tenemos, Mati. Buenísimo. Bien, lo hacemos ahora, si ya estamos todos. Perfecto, Jaime, ahí te leemos. Eh, ¿Todos lo pueden hacer o tienen alguna dificultad para abrir el enlace? Comenten. Bien, excelente. Bueno, ¿cómo les fue con el Classroom? ¿Pudieron acceder a los materiales que dejamos de la primera clase? ¿Pudieron acceder al formulario donde hacíamos digamos, la preparación del trabajo integrador? ¿Cómo les fue con eso? Alguno que abra ahí micrófono y cuente brevemente. Y no vamos de a uno. Gabriel, ¿vos pudiste entrar a la plataforma? Em, yo entré a la plataforma, lo que no rellené el formulario, no la hice todavía la actividad. Pero sí entré a la Bueno, plataforma, estoy viendo los videos, pero no la hice la actividad, sinceramente no la hice. Tenía otras bien, cositas ahí medio que me estaban pasando y la fui dejando, ¿viste? Así que al final no lo llegué a armar, estaba pensando armarlo ahora, como hay fecha de entrega hasta las 19. Estaba bien, pensando perfecto. armarlo Si ahora. querés lo podés ir haciendo. De cualquier manera, vos en la clase pasada comentaste, o sea, esta primera parte del proyecto es un poco ligar o linkear lo que podemos hacer con el taller de impresión 3D con los proyectos que tenemos en la escuela. En Claro. principio pasa por ahí, es una respuesta muy breve la que hay que hacer y justificar brevemente qué tecnología elegirían en ese caso, aprovechando la introducción que tuvimos, y hoy vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Em, a ver, Brian, ¿nos escuchás ahí? Bien. ¿Querés contarnos un toque si pudiste hacer el formulario, si contaste algún proyecto al resto de los compañeros? La idea sería hacerlo medio así en redondo, así escuchamos. Se escucha re bajito, Celi. Ahí lo resolvemos. Brian va a escribir por chat y ahí resolvemos lo del micrófono. Bueno, perfecto. Sigo preguntando entonces a Luján Quilaqueo.
A ver si puedo acceder ahí a los documentos y a presentar ahí alguna idea. ¿Me escuchan? Se escucha un poquito cortado, Luján. Te escuchamos, Luján. Parece que tenés una conexión ahí un poco frágil. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a pasar algunas de las respuestas que hay del formulario. Tenemos 7 en total entre los dos grupos, con lo cual de este grupo hay creo que 3. Hubo una idea la semana pasada trabajando con los estudiantes, que una de las estudiantes lo canalizó bastante bien, se propuso hacer una, eh, un dron, como la escuela ya viene trabajando en robótica, bueno, le iba a proponer a una parte de la gente de electrónica, armar un dron, y lo que se le ocurre que puede llegar a facilitar con las impresoras 3D es, por supuesto, las carcasas y demás. Ah, perfecto, a ver, a Lucas, la espera. Sí, ahí estoy viendo. hay gente que dice que está intentando entrar, para que lo sepa. Si me figura, ahí está, Ricardo. A ver si lo tenemos, y se está uniendo. Em, Lo que les decía, hay una de las ideas que circuló la semana pasada fue esa, ¿no? La de hacer, por ejemplo, la carcasa de un dron en el marco de un trabajo con el resto de las asignaturas de la escuela, lo cual tiene mucho que ver con lo que se puede llegar a hacer con las impresoras 3D. Eh, la recomendación en ese sentido había sido que elija un proyecto que no sea solamente el diseño de la carcasa, sino que cuando busque la información esté prácticamente todo el recorrido de armado y del armado de la electrónica, para que tenga continuidad a eso y no hayan partes faltantes de información que después haya que o bien salir a recuperar o ponerse a diseñar para ver si funciona, ¿no? Eh, Vamos a revisar algunos de las respuestas. Eh, Vemos acá, por ejemplo, el diseño de piezas mecánicas específicas para mecanismos controlados de manera electrónica, incluyendo el diseño de prototipos a escala de maquinaria más grande para lograr mayor comprensión de lo que se está realizando. Bien, eso va en línea, o sea, diseño de piezas mecánicas. Eso nos va a traer algunas ideas para ver de qué manera lo resolvemos. Si es mejor, y esto lo vamos a ir viendo en la clase de hoy, si es mejor o es peor realizar piezas mecánicas con una impresora 3D FDM o bien con una impresora de resina. Hoy vamos a ver algunos temitas de esos. Otro de los profesores, creo que sí, es un profesor, propone fabricar herramientas o elementos didácticos. Después, por otro lado, elementos didácticos vinculados a otras asignaturas, ¿no? Como biología, física, geografía, etc. También hay varias herramientas, sobre todo por ahí vinculadas a física, que puede llegar a ser muy útil modelar algo o llevar algún elemento físico que permita comprobar o hacer ensayos, por ejemplo.
Bueno, uno de los que responde se propone hacer la elaboración de un robot simple. Este proyecto permite a estudiantes combinar impresión 3D con robótica básica, utilizando microcontroladores como Arduino. De eso, de vuelta, lo mismo que con el dron, hay proyectos que son muy abiertos, que se comparte todo, no solamente las piezas o el hardware, digamos, en 3D, sino el código y el resto de los componentes que hacen a la programación del robot, ¿no? Otra de las respuestas propone hacer una estructura para la creación de un CNC, es decir, preparar una cama con una estructura rígida que por ahí lo que te provee la impresión 3D en este caso es la precisión, ¿no? La precisión en el armado y la posibilidad de que ese diseño ortogonal, que es lo que usa un CNC, lo mismo que tienen las impresoras 3D, que son ejes cartesianos, te queden perfectos, o sea, muy, muy bien calibrables, digamos. Eh, y acá también planteaban un robot, un dron para programación y usarlo como herramienta para enseñar programación. Bien, Lucas, todas las respuestas hasta acá van bastante alineadas. ¿Sí? ¿me ¿Sí? aceptás? Desde el Ahí celu, ¿me está. aceptás? Gracias, ¿cómo lo demás? Ahí los estoy admitiendo. Bueno, ahí que ya creo que somos todos los que tenemos que ser, les consulto al resto, a los que entraron recién, estábamos viendo si alguien tuvo alguna dificultad para entrar a la plataforma o para acceder a los contenidos o para responder el formulario que era la tarea, digamos, de la primera clase. Le pregunto a Ricardo, que entró recién, a Jaime, eh, a Fabián. Si pueden, habiliten ahí micrófono y nos cuentan un toquecito cómo les fue con eso. Hola Luca, ¿cómo estás? Soy Sí, Jaime. Jaime, ¿bien vos? Bien, mirá, entré sí al class y bueno, el formulario no lo he completado porque he estado con muchas actividades, así Ok, que, pero ahí a medida que me voy desocupando voy tramitando eso. perfecto, perfecto. Dale, Ahí lo la clase esperamos. pasada, la Sí, clase pasada no fui, viste, porque estaba rindiendo, por eso no fui presencialmente. Así bueno, que no te hoy preocupes. sería mi primera clase. Bien. Esa primera clase fue una intro bastante general acerca de la impresión 3D, acerca del curso mismo, de lo que íbamos a poder hacer. Así que hoy arrancamos un poquito más firme sobre el proceso de impresión 3D y sobre algunas de las características de sobre todo de la maquinaria de FDM o deposición fundida de material, o modelado por deposición fundida, que va a ser la primera con la que entremos en contacto, posiblemente la que más vayan a usar. Así que, bueno, vamos a darle para adelante. Ahí tenía una respuesta de Ricardo. Bien. Sí, sí, es posible. Miren, tienen tiempo hasta hoy a las 7 de la tarde para responderlo. No te preocupes si no tenés audio. Buenísimo que puedas participar a través del chat. Eh, si pueden, esbocen una respuesta para hoy antes de que cierre el formulario. Así ya nos queda la tarea 2 que también es muy sencilla, pero que tiene mucho que ver con los recursos de los cuales nos vamos a hacer para poder llegar, digamos, concretar el proyecto que nos estamos imaginando, ¿no? Vamos a tener una instancia medio de guiado, porque bueno, decir robot en general es un montón en este mundito que estamos entrando. Hay tantos recursos disponibles que uno por ahí se marea o no sabe bien cuál elegir.
hay muchos que son viables y hay otros que parecen viables y que finalmente, bueno, quizá te falta un archivo, te falta algo de información o no es adecuado para el tipo de máquinas que hoy tenemos a disposición. Desde ese lado vamos a poder hacer alguna recomendación, por ahí con Celi también en el aula, y la idea es que salgan encaminados como para hacer todo el proceso ya desde la clase, esta clase y la que viene. ¿Ok? Yo quería hacer una consulta. Sí, Luz Juan, te escucho. Nosotros, viste que nosotros somos, yo y Ricardo somos profes del CFP 28. Lo que Sí. nosotros habíamos pensado es hacer un boceto justamente para unas respuestos que se utilizarían ahí en la misma escuela, ¿viste? O sea, la idea la tenemos, o sea, mi pregunta es, ¿eso se puede hacer en grupo, digamos, más allá de que lo respondamos cada uno en su plataforma, o cada cual tiene que hacer su trabajo por separado? No, si el proyecto es lo suficientemente interesante, digamos, o lo suficientemente vasto, si es una sola pieza la que hay que hacer, y diría, tratemos de ampliar un poco Ah, bien. la mirada, No, pero si, por ejemplo, dentro de eso que es, no sé, el proyecto de resolver ciertas problemáticas de la escuela, que es, no sé, con los repuestos de tales y cuales piezas, se resolvería o habilitaríamos el aula tal. Bueno, si son más de uno, primero, está bueno porque tiene el desafío de que implica seguramente diseñar las piezas o modificar ujú. piezas que encontremos por ahí en internet. Y eso es un desafío. Así que, en definitiva, sería esto. Si es más de una pieza la que hay que reemplazar en ese sentido, bueno, sí, tiene coherencia. Si no, trataría que busquemos dos distintos proyectos Por distintos separado. complementarios. Sí, en realidad son varios, ahora se me fue el nombre justo, pero son varias piezas, ¿viste? Por ahí yo no sabía si de última armábamos dos cosas o bueno, por eso era la pregunta también. Bueno, cada uno tiene que tener su instancia de preparar el archivo, diseñarlos, hacer el ejercicio de impresión, Bien, de manera tal sí, que, bueno, nos aseguramos de que tienen ustedes un bagaje y una experiencia cuando terminemos este recorrido que hayan podido encontrarse con las dificultades sí, que sí, propone la impresión 3D, ¿sí? sí, 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 bien. Bueno, eso era. Bien, Muchas gracias. Lucas, perfecto. funciona el micrófono. Bien. Hay gente, más gente en Ahí, sala de ahí lo espera. admití a Leandro. Eh, Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Ahí en el chat vas a poder ver, Leandro, que puso Matías, o a confirmar, confirmamos si lo podés ver, puso un link para dar el presente de la clase. bien. Ese hay que acceder, poner el nombre, la fecha y enviarlo, así ya queda confeccionado el presente. Estuvimos viendo hasta recién dificultades o no para acceder a la plataforma. Varios de ustedes tuvieron dificultades de tiempos, digamos, de superposición de tareas, etcétera. Eh, Ahí dice Ricardo que están con un proyecto de, bueno, son repuestos para etapas de mantenimiento, diversas marcas de vehículos, entre otros. Bueno, veamos ahí el tema de los materiales, en todo caso, para ver qué hay que reemplazar y con qué fiabilidad, ¿no? O sea, si vamos a reemplazar una pieza que está involucrada en el freno de un vehículo, eh, warning, ¿no? Doble advertencia al uso de los materiales porque tenemos que entender un poco cuál es la durabilidad, cuáles son las características de los materiales que vamos a usar y cuáles son sus limitaciones.
Lo mismo pasa si queremos reemplazar la pieza de no sé, de un avión o de una bicicleta. Bueno, si no hacemos nuestra tarea bien, puede fallar. Así que bueno, en parte espero que estas clases ayuden a responder esas preguntas y podamos determinar si los podemos hacer con esta tecnología o no. Em, a ver, fue que entró último. Leandro, ¿vos tuviste alguna dificultad para entrar al Classroom, ver los materiales, acceder al formulario? No, 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 ninguna. Pude ingresar bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí queda arrancado el trabajo. La idea es que con esa primera definición de qué tipo de proyecto puedo hacer, qué tiene que ver con el establecimiento donde estoy trabajando, o la materia que estoy dando, o los proyectos que se están dando en en la escuela, con qué tecnología vamos a intervenir nosotros, si vamos a hacer una pieza impresa en resina o en plástico fundido, en filamento fundido, y después esto nos va a ayudar a identificar qué es lo que vamos a estar creando o descargando. Bien, hoy vamos a ver algunos pasos para llegar desde, un poco para entender lo que pasa dentro de la impresora, por un lado, y por otro lado, para ver cómo llegar desde los modelos que están en Internet a un modelo que yo puedo imprimir. Vamos a compartir pantalla. ¿Hay alguna duda, algo que quieran comentar antes que arranquemos la presentación? Bueno, presentamos nomás. eh, Tengo como una falla en el PowerPoint. Ustedes pueden ver ahí la presentación del PowerPoint. Sí, se ve perfecto. Listo. Fenómeno, largamos entonces. Bueno, habíamos visto que vamos a encarar el taller de diseño e impresión 3D con dos tecnologías. Una es FDM, la otra es impresión en resina o estereolitografía. Vamos viendo esquemáticamente cómo están armadas las impresoras de deposición fundida de material, que son las más populares y las que posiblemente con las que tengamos más trabajo, ¿no? Las que usemos más regularmente. Por un lado, vamos a tener un rollo de filamento. Este es el insumo, el material que podemos conseguir para hacer la impresión 3D. Después vamos a ver la diversidad de materiales que hay. En general es un filamento bastante homogéneo. Los tamaños de venta son de medio kilo y 1 kilo, los más regularmente, los que con mayor regularidad encontramos en el mercado. Y esto viene envasado de tal manera que el filamento no adquiere humedad del ambiente. Una vez que lo sacamos del paquete, según cuál sea el material, esto empieza a tomar un poquito de humedad del ambiente. Lo cual resulta después puede resultar en alguna dificultad para imprimir, o la calidad de la pieza final puede llegar a modificarse por esta intrusión de moléculas de agua adentro del filamento, ¿no? Por eso cuando vean el material, cuando lo abran, van a ver que adentro está el rollo metido en una bolsa tipo Ziploc,
y adentro tiene material secante, tiene un material que absorbe la humedad del ambiente. Bien, después tenemos una parte muy importante de la impresora 3D, que es su estructura, que es lo que va a determinar el paralelismo y la ortogonalidad que son necesarias entre esos ejes X e Y y Z que vemos acá, que son nuestros ejes cartesianos. Idealmente, la cama caliente, que es esta parte que está acá abajo, tiene que moverse en una dirección. El extrusor, que es esto que está por acá, tiene que moverse en otra dirección, en los ejes X, en el eje X, la cama se mueve en el eje Y, y todo el conjunto del extrusor se mueve además en el eje Z, ¿sí? Se levanta y se baja. Todo eso va a permitir que las coordenadas que diagrame el software de corte, que después vamos a ver bien qué es, sea, digamos, acorde con lo que fue diseñado. Si algo de estos ejes no está, porque por ahí en el armado no quedó así, no está perfectamente a 90 grados, uno de los ejes con respecto al otro, lo que va a pasar es que nos va a producir una pieza con ligeras deformaciones, y va a ser muy difícil entender en ese momento por qué se está produciendo esas deformaciones, si no entendemos que esto tiene que ser muy prolijo el armado. Entonces esa es un poco la función de la estructura, y además bancar un poco las vibraciones que produce toda la máquina en funcionamiento, que como cada vez funcionan más rápido estas máquinas, cada vez tienen que tener mayores capacidades para absorber ciertas vibraciones que de otra manera terminan en la pieza final. Después tenemos el extrusor. El extrusor es este conjunto que vamos a ver que tienen diferentes características, pero en principio está compuesto de un pequeño motor con unos engranajes dentados, que lo que hacen es tomar el filamento y empujarlo o tirarlo de manera tal que se desenrolle y vaya siendo insertado en la boquilla o en el hot end, que es lo que lo derrite. ¿Sí? La boquilla y hot end es un conjunto de piezas que van a tener, por un lado, una resistencia que también controla el programa, de acuerdo a la temperatura que fue establecida para derretir ese material en particular. A su vez va a tener un sensor de temperatura que va a estar arrojando información acerca de qué temperatura está la boquilla en ese momento. Y en principio todo este conjunto es el que va a derretir el material. Más arriba, entre una cosa y otra, entre el extrusor y la boquilla o hot end, voy a tener un disipador. Después vamos a ver qué materiales lleva, pero en general es un disipador de aluminio que lo que hace es que este calor, que está siempre rondando los 200, 240 grados, no llegue a los materiales que están en el extrusor que trabajan en frío, ¿sí? A esto se lo puede complementar de varias maneras. Van a ver que el extrusor de las máquinas Ender 3 además tienen ventiladores para ayudar a ese disipador, y en parte para enfriar las piezas ni bien fueron impresas y evitar así algunas deformaciones. Eso es un poco el corazón, ¿no? El extrusor en general, que incluye la boquilla, el disipador y demás, es el corazón de la máquina, es lo que nos asegura, digamos, la mayor fidelidad y la mayor calidad en la impresión. Y sobre todo también es el lugar donde mayores problemas ocurren. Muchas veces los atascos de material se producen a nivel de extrusor, de conjunto motor y engranaje, o bien a nivel de boquilla y disipador. Esos son los dos grandes lugares donde tenemos atascos. Por otro lado, vamos a tener la cama caliente, que es una superficie que tiene que estar comprendida entre los ejes X e Y. No tiene que haber no tiene que estar doblada esta superficie, tiene que ser una superficie plana,
y se tiene que comportar, digamos, dentro del confín de los ejes X e Y. De esa manera nos aseguramos de que hay efectivamente una superficie plana. Si toda la estructura está bien armada, lo que nos va a tocar hacer regularmente es corregir la alineación de la plataforma o esta cama caliente para lograr que esto sea completamente plano y que esté acorde con los ejes X e Y. Eso se llama calibración de cama o nivelación de cama y lo vamos a hacer bastante recurrentemente cuando no tengamos certeza de si esa cama está nivelada. Por ejemplo, si alguien más usó la máquina, previo al uso nuestro, vamos a hacer una nivelación de cama para asegurarnos de que antes de lanzar una impresión que quizá vaya a llevar 20 horas, o 5, o lo que tenga que llevar, va a estar bien nivelada y eso me va a asegurar que la primera capa, que es la que nos asegura la fijación de la pieza a esa cama, que tiene que durar esa fijación todo el transcurso de la impresión, va a quedar bien distribuida. ¿Cuáles son los problemas que puede pasar? Que si la cama está muy alta en una punta, cuando el extrusor llegue a ese extremo, no va a meter material. El material no va a tener dónde salir, porque va a raspar la boquilla contra esta punta de la cama caliente. Y en cambio, si tenemos una zona muy baja, por ejemplo, esta esquina está muy lejos con respecto a la boquilla, porque toda la cama no estaba nivelada, va a pasar que el filamento va a caer o se va a resbalar entre el hot end y la cama y no va a dejar bien pegada una primera capa que nos asegura esa adhesión. Por otro lado, vamos a tener una serie de guías que es ayudados con unas correas por donde el extrusor encuentra su movimiento en el eje X y esto también tiene que estar bien escuadrado. Puede pasar que, según cómo sea la estructura de la impresora, que este extremo esté un poquito más arriba que este otro, va a hacer que cuando el extrusor vaya hacia un lado esté más abajo y cuando vaya hacia el otro esté más arriba. Esto se resuelve en el armado de la impresora y se puede verificar después en el tiempo, pero en general, cuando uno termina de armar la impresora, es que se asegura de que esto esté bien nivelado, bien orientado en el eje X. Bueno, por otro lado tenemos ese disipador que les comentaba hace un ratito, que permite que esa temperatura muy alta de 200 250 grados no llegue al resto de los componentes y no los degrade con el tiempo. Y por otro lado, bueno, vamos a estar trabajando hoy sobre estos modelos digitales que se tienen que transformar finalmente en un modelo real o un objeto fabricado con esta tecnología. Algunas características de estos rollos de filamento es que bueno, tenemos una enorme diversidad de materiales. Aquí en el país no se fabrican todos estos materiales, se fabrican los más genéricos. Vamos a hablar de ABS, vamos a hablar de PLA, de algunos filamentos flex, de algunos filamentos PETG y nylon. Y después hay otros especiales que en general se producen afuera, que vamos a ver que tienen algunas características distintivas o que tienen cierta utilidad, como por ejemplo la rigidez o la rigidez estructural, como los filamentos que son de fibra de carbono o que tienen fibra de carbono. Vamos a encontrar filamentos que están hechos con fibras de algún material, por ejemplo, de cobre o bronce, pueden llegar a tener partículas inmersas dentro del plástico, que le otorgan características más bien estéticas, ¿no? Como el color. Sin embargo, cuando yo termino de imprimir la pieza, no puedo decir que esa pieza haya sido impresa en bronce o en cobre o en aluminio, sino que tienen cobre, bronce o aluminio. Pero su estructura, sus capacidades, digamos, estructurales, térmicas, sus capacidades físicas están más bien dadas por el plástico.
no por el metal. Después vamos a indagar un poco más sobre los materiales. En general hoy ya la industria se estabilizó un poco en el diámetro 1,75 milímetros. Antes venían en 3 milímetros, acá puse 3M, no sé bien por qué, se me escapó una. Antes venían los filamentos en 3 milímetros, hoy por hoy vienen en 1,75 milímetros. La calidad, digamos, de los materiales está dada principalmente por, bueno, la calidad de su materia prima, si tiene material reutilizado o es material virgen, si, cuál es la capacidad higroscópica de ese material. Cuanto más higroscópico sea, más hay que secarlo previamente a su uso, o aceptar que va a venir con ciertas irregularidades. También ese diámetro, la homogeneidad de ese diámetro, que se mantenga de 1,75 milímetros de punta a punta, va a hacer que yo no tenga fallas o que no tenga, por ejemplo, momentos en los que deje de salir material, o momentos en los que salga demasiado material, que a veces puede llegar a pasar que si el material en lugar de 1,75 de repente se vuelve de 1,95, bueno, empezamos a tener un material que genera algunas fallas en la impresión. Bien, sobre la estructura marcos un poco ya lo aseguramos, lo comentamos, es para asegurar esa precisión, y todos esos ejes tienen que estar perfectamente alineados. Acá hablamos del extrusor, es lo que tiene ahí la Ender 3, perdón, que es la máquina que más vamos a usar. Es muy parecido a esto. También las Delta tienen un extrusor muy similar a esto, que vamos a ver que tienen diferentes configuraciones. A veces podemos ver, por ejemplo, este es un extrusor directo, porque tiene el motor en la última etapa antes de que el filamento entre al disipador y después al extremo caliente, ¿no? El hot end o a la boquilla. En cambio, tenemos otros sistemas que lo que hacen es, por ejemplo, tener el motor montado sobre el bastidor de la impresora y meten el filamento dentro de una pequeña manguera de teflón, que por lo general se usan circuitos neumáticos para eso, y después el filamento entra a la boquilla caliente. ¿Sí? Esto es indirecto. Esto que vemos acá es directo. Se parece más a esto, donde yo tengo el motor y los engranajes que empujan el filamento justo al final. Entonces, más bien sería esto. El indirecto empuja el filamento y el directo lo tira del filamento para meterlo dentro del barrel o el extrusor. ¿Sí? Entonces tenemos tipo Bowden, que son estos indirectos, o bien directos. Sabemos que tienen esos sensores de temperatura, ventiladores y disipadores, como habíamos comentado antes. Las boquillas o los hot end son piezas intercambiables. Esto que vemos acá abajo, en bronce, son piezas intercambiables que pueden llegar a tener diferentes materiales, porque también se hacen en otros metales. Acero inoxidable es uno de los que más se busca, pero es un poco más caro. Y son intercambiables porque el diámetro del orificio que tiene en su extremo, eso de ahí, es en definitiva el diámetro que les vamos a estar dando al filamento una vez que esté en la impresión. Entonces, cuanto más finito sea, mayor precisión yo voy a tener. Cuanto más grueso sea, menor precisión. ¿Sí? Las boquillas suelen venir entre 0,1 y 1 milímetro aproximadamente, con todos esos gradientes, ¿no? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, y eso me va dando diferentes calidades en función de lo que yo quiera hacer.
también me da tiempos, ¿no? Si yo quiero imprimir algo con muy buena calidad, lo voy a imprimir con una boquilla muy chiquita, vamos a decir 0,2. En 0,2 milímetros va a tardar la impresión posiblemente el doble de que si yo imprimo en un 0,4, ¿sí? O casi el doble. Por eso es a tener en cuenta que en general las cosas que hagamos para mejorar la calidad van en detrimento del tiempo de impresión. Bien, la cama caliente, ahí está. Puede venir en diferentes formatos según la impresora. Las antiguas venían en aluminio directamente, pero tenían varios problemas de adhesión de las piezas. Después empezaron a hacer todas en vidrio, con un vidrio común, lo cual tenía varias fallas porque a veces las piezas se quedaban tan adheridas que cuando uno sacaba la pieza, sacaba un pedazo de vidrio también. Y después empezaron a venir en vidrio templado. Eso mejoró algunas de las características de adherencia. En las camas de vidrio hay que utilizar siempre algún adhesivo que permite la adhesión de la pieza a la cama caliente durante la impresión, o sea, en caliente, y una vez que se enfría, ese adhesivo libera la pieza. ¿Sí? Por ejemplo, para imprimir en ABS, en las camas calientes de vidrio se suele utilizar un spray para el pelo, un fijador de pelo, que tiene justamente esas propiedades. Hay veces que vienen líquidos especiales, también en aerosol, pero lo cierto es que estos spray para el pelo suelen ser un poquito más económicos y huelen mejor, a diferencia de los otros. Incluso los están vendiendo con muchas fragancias distintas. Y por ejemplo, para imprimir en nylon se suele utilizar una barra de pegamento, la del pegamento de la escuela, tipo, no se llama boligoma, no sé, la barrita tipo stick de pegamento. Bueno, eso esparcido sobre esa placa de vidrio permite que se fije bastante bien en las piezas de nylon, que como tienen una contracción muy alta, es decir, cuando se enfría, suele contraerse y deformarse. En esa deformación hace mucha fuerza para despegarse de la cama y por eso es que se utilizan estos pegamentos. Bien, en general las camas se van a mover en ese eje Y, es la tarea que nosotros tenemos de nivelar constantemente, o más bien antes de comenzar cada impresión. Y además de estas superficies que le venía comentando, últimamente vienen con superficies adherentes. Pueden ser metálicas, pueden ser imantadas, pueden ser de carburo o algún otro material que cumple estas propiedades. Las camas adherentes son muy prácticas por esto, porque se las puede sacar de la impresora tal cual cuando terminó la impresión, la retiran, se flexiona, que es un problema que el vidrio digamos, no resolvía, porque había que sacarlo con una espátula y demás. Entonces, estas se flexionan, la pieza se despega fácilmente y ya está lista para volver a imprimir. Estas camas, las últimas, las superficies adherentes, además no requieren de esos pegamentos que les estaba comentando recién. Bien, algunas características de la Creality Ender 3. Es una máquina que ya tiene unos 6 años en el mercado. Fue el caballito de batalla de Creality. Creality es un fabricante chino. Le dio toda una impronta yankee, digamos, a sus impresoras. Pero bueno, es un fabricante de China que ha logrado un volumen impresionante y han tenido muchísima aceptación en el mercado porque lo que lograron es la fiabilidad, ¿no? O sea, tiene pocos errores, pocas fallas, al lado de muchas otras impresoras que suelen tener alguna pequeña falla por aquí y por allá, ¿no? Ya sea en el firmware, en la placa controladora, en los ventiladores, en la alineación de los ejes, en la tensión de las correas, etc. Bueno, estas máquinas lograron una alta fiabilidad y una buena facilidad de uso.
Tiene una pequeña pantalla LCD que es controlada por esta perilla que vemos acá. Después vamos a ver bien cómo son todos los controles. eh, Cómo es la secuencia de operaciones, que por un lado tenemos etapas de preparación de la impresora, ¿no? Esto de nivelación, de saber que el filamento está correcto, que anda, si tengo que cambiar el filamento lo hago en esa etapa, eh, de preparar todas las condiciones, calentar la cama, calentar el extrusor, mientras voy preparando el archivo, y después tenemos otra etapa de la selección del archivo que voy a imprimir. Acá se pone una pequeña tarjeta SD, ahí por donde se puede ver, o enchufo un USB, y de esa manera la máquina puede leer los archivos que después vamos a preparar en un código bastante específico que usa todo este ecosistema de impresoras 3D. La interfaz esa es muy sencilla de utilizar, si bien viene en inglés, eso creo que no tiene ajuste, o sea, puede venir en chino o en inglés. Y bueno, vamos a tener que aprender algunas palabritas clave para poder interpretarla, pero en general es un lenguaje muy acotado y bastante fino, perdón, bastante acotado, digamos, bastante fácil de resolver, y una vez que ya sabemos qué significa cada función, nos olvidamos. Por otro lado, esta máquina tiene guías reforzadas, es decir, estas estructuras son de doble perfil extruido, lo cual hace que tenga bastante rigidez en las uniones, y una vez que está armada ya no, en general no volvemos a tener problemas de alineación de los ejes. Algunas desventajas. Bueno, esta que vemos acá es justamente una mejora de la Creality esta, que es el modelo que efectivamente vamos a tener ahí en el aula. Esta Creality es un poquito más, un poquito más nueva, tiene un extrusor diferente, una interfaz diferente, pero son muy parecidas porque, bueno, esta sentó las bases para hacer algo interesante, ¿no? Para hacer algo fiable. Eh, Algunas desventajas que tienen son que el volumen de impresión es relativamente pequeño en relación a lo que hoy en día se está vendiendo, que suele ser entre 30 a 35 centímetros de lado, ¿no? En superficie, y otros 30 para arriba, un cubo de 30 centímetros de lado. Bueno, la Ender 3 tiene un cubo de 20-20-20, ¿sí? Que es las primeras impresoras todas venían más o menos de ese volumen de impresión, las impresoras de escritorio, ¿no? La velocidad es estándar, y este es otro de los parámetros que vamos a ver que se modificó muchísimo en el último tiempo. Están apareciendo impresoras ultra rápidas. Le llaman impresoras ultra rápidas a las que tienen capacidad para manejar una enorme velocidad de avance del extrusor. Esta pieza que se ve acá se mueve muy rápido, lo mismo que la cama, y absorbe en parte las vibraciones que no se traducen en mala terminación de la pieza, ¿no? Eso es lo que se está viendo ahora, que están trabajando en las de ultra velocidad. Entonces, todos los emprendimientos que hoy hacen uso, no para hacer un prototipo de vez en cuando, sino para hacer una fábrica 3D, para imprimir todos los días, digamos, o para imprimir muchas piezas de muchas veces una misma pieza, bueno, esto empieza a ser un valor diferencial, ¿no? Para elegir una impresora. Y por otro lado tiene una boquilla única, un extrusor único sería, que hoy por hoy están viniendo bastantes impresoras, si bien es un nicho, ¿no? El de las impresores de más de un extrusor, hoy por hoy están viniendo, casi todas las marcas largaron 2, 3 o 4 extrusores al mismo tiempo. ¿Qué cosas nos permite eso? Meter distintos colores o distintas calidades de materiales en una misma impresión, ¿no? En una misma etapa, en una misma capa, yo puedo meter diferentes materiales, y en diferentes momentos de la impresión también puedo cambiar de material. Eso lo que hace es que yo pueda combinar funcionalidades, y puedo, por ejemplo, imprimir con un material degradable al lado de uno que no es degradable. Eso me permite sacar los soportes. ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos que las piezas, en la mayoría de los casos, tenían que imprimirse con algún soporte para que la impresión salga bien? Y que finalmente ese soporte lo retirábamos
porque no nos servía, era solamente para que estuviera en ese lugar. Bueno, la tarea de retirar el soporte puede llevar un buen tiempo, de acuerdo a la complejidad de la pieza, y es el uso de pinzas y demás. Bueno, hay materiales que se degradan solos en presencia de jugo de limón o de limoneno, que sería el componente. Este material, que se llama HIPS, se puede usar combinado con otro material para que solo los soportes estén impresos en HIPS. De manera tal que cuando yo termino la impresión, en lugar de ponerme a retirar con la pinza todos los soportes, lo pongo en una solución de agua con jugo de limón y al cabo de un tiempito todo lo que era soporte se va a ver degradado y me queda la pieza final. Bien, vamos a ver el tema de la calibración. Creo que por ahí Celi va a estar haciendo el ejercicio con Brian, que lo tiene ahí cerquita. Pues lo podemos ir comentando. Yo les quería mostrar. ¿Ustedes ven solamente la presentación o ven la página de Chrome? No se está viendo nada. Ahora sale todo gris. Ah, ok. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar a compartir mis mensajes. Bien. Ah, y ahí pusiste, Leandro, que, bueno, entiendo que te presentabas como a modo de presentismo. Voy a volver a copiar el archivo, el link que nos pasó Mati, así Pero lo se debería completás. ver tu pantalla, ¿eh? Si vos compartís el video de Chrome y todo, se debería ver. No sé qué No, lo pasó que ahí. pasa es que, viste que por ahí te pide presentar una sola aplicación de la pantalla, Ahí sí se ve. entonces por ahí compartía solo eso. Lo que vamos a ver ahora es esa tarea que decíamos de calibración. No lo voy a poner en pantalla completa. Ah, esperen. A ver si no active el sonido, por las dudas. Ahí va. Bueno, vamos a ver una secuencia de acciones que hacen Lidiatronic, como vieron en un usuario de esta Ender 3. Primero vamos a aprovechar el video para repasar brevemente lo que vimos recién. Espera que te corto el audio. Así no suena. ¿Cómo? No sé si estoy escuchando a alguien que me quería hablar o... Ok. Bueno, por un lado tenemos, para pasarlo en limpio lo que vimos recién, tenemos el extrusor, que es donde se funde el material. Por otro lado, vamos a tener la parte motora del extrusor. Siendo esto así, ¿qué tipo de extrusor es este? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Bien, indirecto, tenemos el extrusor con la parte del engranaje y el motor separado de la boquilla y el hot end y el disipador. Estos componentes, en este caso, es un Bowden. Acá se ve la manguera que recorre, que genera, digamos, flexibilidad, acompaña siempre el extrusor para donde vaya, pero el material hace todo ese recorrido y lo inyecta para acá. Es decir, esta unidad empuja el material dentro del extrusor. Tenemos la cama caliente, el eje Z, que son estos dos brazos, están controlados por dos pequeños motores. Tenemos la cama, que a su vez tiene unas pequeñas rueditas de nivelación, son 4 ruedas de nivelación que permiten
estabilizar o sí, nivelar los 4 puntos estos en función de esta barra, ¿no? De este punto. Acá abajo está el sistema de control, ¿sí? Está la placa, es una placa similar Arduino que tienen acá adentro, un poco más compleja, y de este lado tenemos el display. Acá podemos ver una diferencia con las que vamos a tener ahí en el aula, o varias diferencias. Podemos ver que este usuario estuvo haciendo algunas mejoras a la Ender 3. Como todo esto parte de un sistema medio abierto y hay muchos usuarios que comparten sus experiencias, bueno, por ejemplo, lo que hizo este usuario fue, allá atrás, le puso una serie de cable canales, o sea, una guía para los cables para que no anden sueltos por todos lados. Es un problema cuando por ahí imprimimos piezas muy altas y frágiles y los cables andan dando vueltas por todos lados, puede ser que se enrieden. Por otro lado, le hizo una toma de aire al sistema de control, al hardware de control, para refrigerarlo, pero tapando la parte de arriba para que no le caiga material caliente, digamos, extruido acá adentro, ¿no? Entonces hace que tome el aire por ahí adelante. Bueno, como algunas de las mejoras que se pueden hacer a las impresoras, tanto a estas como, por ejemplo, las escuelas que tienen las Delta, que tiene varias cosas para mejorarle, bueno, se puede buscar en los repositorios algunas de estas mejoras en el caso de que alivie algunos posibles problemas que vayan a surgir en la impresión. Bien, ¿qué va a hacer este muchacho? A ver si no lo pongo con audio porque no se escucha para nada bien. Bueno, por un lado, lo que está haciendo ahí es, ya la encendió, ahí vemos que el extrusor está andando, el ventilador del extrusor está andando, está verificando que esté limpia la boquilla y que está limpia la superficie que va a ser nivelada. Ahí, con el controlador, activa y manda el extrusor al punto 0, ¿sí?, de calibración. ¿Sí? Lo manda a lo que sería el home, o la casa, que es el 0 de X, 0 de Y, 0 de Z. Este es el punto de partida de toda impresión, ¿no? Es el punto que tanto la computadora como la impresora reconocen como punto 0. Después desactiva los motores, ¿sí? Desactiva los stepper motors para poder mover la impresora con la mano. De esa manera tenemos esa flexibilidad, esa movilidad. También se pueden mover desde este sistema, pero es un poquito más lento, hay que hacerlo con cuidado nada más. Ahí escoge una hoja, son las hojas comunes, las de impresora, ¿sí?, 90 gramos, y la usa como espaciador. Es el espacio que tiene que quedar entre el extrusor y la cama caliente. Lo pasa por abajo y ahí está tratando de notar si hace algo de ruido o no. En general lo que se hace es poner la hoja, controlar la altura del eje Z de manera tal, con el display, ¿no? De manera tal que baje ligeramente y ahí cuando toca lo libera un poquito para asegurarse de que está en su posición, en la posición que tiene que estar, ¿no? O sea, que deja pasar el papel, pero que no deja tocarlo en ningún momento. Está casi presionado entre el extrusor y la cama caliente. Y lo chequea en los 4 extremos. Lo pasa para atrás y sigue chequeando con la misma hoja. Lo pasa para el otro lado y vuelve a corroborar que la altura entre el extrusor y la cama sea exactamente la misma. Ese es el modo de comprobación de la nivelación de la cama. Bien, esos son los simples pasos que hay que seguir para nivelar la cama y lo vemos así un poco en detalle después, cuando estemos con las máquinas los vamos a estar haciendo. No sé si Celi lo están haciendo ahí con Brian. ¿Sí? ¿Están en eso? Bueno, perfecto. La idea era
eso, que vieran esa Acá secuencia. dice Brian que perdimos el Sí. eje de la clase. Porque Ah, nos no, pusimos a calibrar. eso es imperdonable. Bueno, estamos en la calibración, así que no están tan Sí, sí, sí. lejos. Sí. Le estaba mostrando todo, lo del autohome, el que para detener los motores, y ahora la calibración. Perfecto. Auto home es como se presenta ese punto 000 de las coordenadas y es la etapa inicial para hacer cualquier impresión 3D. ¿Sí? Por lo menos para tener preparada la impresora. Entonces, chequeamos la limpieza del extrusor, chequeamos la limpieza de la cama, llevamos al auto home, o sea, al punto 0, el extrusor, lo movemos ligeramente hacia uno de estos, hacia adentro, hacia una de estas puntas y verificamos con una hoja 90 gramos que la holgura entre el extrusor y la cama sea la del espesor de la hoja. Movemos a los 4 puntos y volvemos a corroborar eso. Cuando no tenemos esa nivelación, por ejemplo, yo muevo el extrusor y acá veo que la hoja ni siquiera entra debajo del extrusor, lo que tengo que hacer es mover esta perillita, como abriéndola, ¿no? O sea, en sentido horario, por ejemplo, acá vista desde arriba, y voy a estar separando ligeramente la cama del extrusor. Y después corroboro en las otras 2 puntas que me quedan, hago esa secuencia, me aseguro de que la cama está bien nivelada y ahí puedo comenzar mi impresión. Vuelvo a la presentación. Entonces, por un lado, los pasos necesarios desde el inicio, ¿no? Acá tuvimos la ayuda de Celi, que se puso a armar todas las máquinas, ya venía con algo de experiencia, nos contó la otra vuelta, de haber armado varias máquinas, no solamente de este fabricante, así que confiamos ciegamente que eso haya quedado espectacular. En segundo lugar, cargamos el filamento. La carga del filamento es simplemente poner el rollo en el soporte para el rollo, ¿sí? Que está por acá atrás, el soporte. Ah, mirá, no lo tengo en la imagen. En general, el soporte puede estar o bien aquí arriba de este travesaño, saliendo para afuera, o para el costado, desde acá arriba, acá al costado. Bien. Cargamos el filamento se introduce dentro de ese tubito Bowden. Hay una función de carga de filamento dentro del software de la impresora que hace que se caliente el extrusor, se introduce el material y lo empuja hasta que llega a salir y a partir de ahí queda cargado el filamento. Bueno, se enchufa, se enciende la máquina, se descarga un software de corte, por lo menos, para preparar los archivos. Nosotros vamos a estar trabajando con el Creality Print, que es el que viene de fábrica para este tipo de impresoras, y vamos a trabajar también con el Creality Halot, que es el que nos permite trabajar con las impresoras de resina. Vamos a hacer esa calibración que recién mencionamos, insertamos una SD con un archivo y mandamos a imprimir. Esa es la secuencia de operaciones que en general vamos a estar haciendo. A partir del 3, o sea, el 1 y el 2 se hacen una vez o de vez en cuando. El 1 solamente una vez y el resto los hacemos cada vez que vamos a hacer una impresión, ¿no? Recién vimos un poco esto de la nivelación de la cama. Y acá vamos a ver algunos de los pasos que hay que seguir ya en el diseño 3D, digamos, en la etapa digital, o una secuencia de operaciones desde el archivo hasta la impresión, donde tenemos un primer paso donde obtenemos ese modelo digital, ya sea porque lo escaneamos, porque lo descargamos de una aplicación, de una página de internet,
o bien porque lo diseñamos. ¿Sí? Son las tres operaciones básicas que dan como resultado una malla tridimensional, como la que vemos ahí, que en este caso parece ser la reproducción de una mandíbula de algún animal, o quizá alguien diseñó una mandíbula medio fantasiosa con los colmillos. No lo sabemos porque no sé de dónde viene esta imagen. Por otro lado, sacamos ese archivo, o sea, lo descargamos, lo reparamos, si es que hace falta, si es que no está completo. A veces nos puede llegar a pasar, sobre todo en este tipo de archivos que tienen, que son muy orgánicos, puede llegar a pasar que esto tenga algunas fallas, ¿no? Que no registre, que no esté completamente cerrado. Van a ver que cuando el objeto no está completamente cerrado, es decir, que se comporte como un sólido, ¿sí? Que no le falte ninguna de estas caritas pequeñas que forman parte de la superficie, la impresora lo va a tomar bien y lo va a interpretar como un objeto sólido que se llama manifold en la jerga, ¿no? Cuando esté en manifold, eso es un objeto que está correcto para que la impresora lo lea. Cuando ponemos en la impresora o en estos software de impresión, como el Creality Print, traemos un archivo que está dañado, por ahí el software no se da cuenta y trata de preparar el archivo final para impresión. Nosotros lo mandamos a la impresora y después la impresora no sabe ni por dónde empezar. Y hace cualquier cosa y no entendemos por qué. Muchas veces eso sucede porque las mallas no estaban correctamente confeccionadas. ¿Sí? Sobre todo cuando esto venga de una página de internet, cuando saquemos algún recurso de internet, vamos a tener que chequear el estado de esa impresión, perdón, de las mallas. Entonces, exportamos y reparamos el archivo, ya transformado a una terminación en puntual, que se llama STL o .obj. Estas dos terminaciones son de las más utilizadas y son las que le permiten al programa Creality Print leer ese objeto en 3D. ¿Por qué lo acotamos a esas dos? Porque en realidad existen un montón de terminaciones de tipos de archivos en 3D, con diferente tipo de información, que tienen que ver con cada software que ha sido creado para modelar, diseñar, reparar mallas en 3D. Cada uno tiene su serie de determinaciones distintas. Bueno, para impresión 3D se ha estabilizado un poco el uso de estos tipos de archivos, sobre todo el STL. ¿Sí? Que también tiene que ver con la estereolitografía. ¿Sí? Por ahí viene el término. A pesar de que lo usemos además, no solamente para estereolitografía, o sea, para impresión en resina, sino que lo usamos en FDM. Después, en el programa de corte de slicer, se llama, es decir, que cada slice es una capa, ¿no? Los programas lo que hacen es diagramar las capas que va a tener que hacer la impresora una a una, por dónde va a pasar ese recorrido, y para hacerlo vamos a estar, y le vamos a dedicar una clase entera a eso, vamos a ver bien cómo manejar los parámetros con los cuales diseñamos esas capas de manera tal que quede el objeto como efectivamente queremos que quede. Por ejemplo, ahí podemos decir que queremos que quede hueco, o que queremos que quede con un relleno al 50%, es decir, que quede la mitad vacío y la mitad lleno de alguna estructura. Podemos determinar la calidad de esa estructura, si va a ser dura, si va a ser blanda, si usa más material, si es más rápida, si es más lenta, etc. Y como finalidad vamos a terminar con un archivo que tiene una terminación que se llama G-code. Esta terminación, que es muy importante, es la que leen las impresoras 3D en general. Hay algunos fabricantes que, como decíamos en la primera clase, partían de ese mundo de diseño abierto, digamos, innovación abierta y compartida,
y otras que se cerraron y hicieron sus propias plataformas, sus propios software, etcétera, y ahí por ahí manejan otro tipo de archivos. Pero en general vamos a encontrar en esa gran nube que es Internet, vamos a encontrar o archivos G-code o vamos a estar preparando archivos G-code que son los que la impresora va a leer. Si no le metemos un G-code, la impresora no puede hacer nada. Finalmente lo mandamos a imprimir. Todas las decisiones de diseño, digamos, de la pieza, la vamos a hacer en este paso 3. La vamos a hacer en el software. Una vez que la pieza está en la impresora, ya prácticamente no vamos a estar tomando ninguna decisión, al menos que tenga que ver con la pieza. Podemos tomar decisiones en torno a las características del lugar donde está la impresora. Por ejemplo, yo me puedo asegurar, si veo que tiene algún movimiento, que por ejemplo no pueda estar pisando mal, o porque está apoyado en una superficie que no está bien nivelada, entonces se mueve la impresora, puedo asegurarme de que no se mueva, puedo asegurarme de que, por ejemplo, no haya chifletes o ventanas abiertas, donde tengo dos diferencias de temperatura muy grandes entre una adentro y una afuera, como suele pasarnos. Si yo tengo una habitación que está más o menos atemperada y afuera tengo mucho frío y dejo una ventana abierta, lo que va a pasar es que la impresora va a estar continuamente regulando la temperatura del filamento y de la cama, tratando de compensar esas variaciones, y va a haber momentos en los que el filamento esté imprimiéndose por debajo de la temperatura que se tiene que imprimir, va a quedar mal, va a cambiar la textura, no se va a pegar una capa con otra. Bueno, esas son las condiciones que podemos ir controlando una vez que ya estamos imprimiendo. Pero todas las relaciones, todo lo que definimos en relación al archivo, lo vamos a definir en ese programa de corte. ¿Sí? Finalizada la impresión, según como sea nuestra impresora, vamos a extraer la pieza con espátula o doblando la placa base, etc. Y después, finalmente, más adelante en el curso, vamos a ver varias operaciones de postproceso de piezas, o sea, de cómo mejorar algunas cosas que se hicieron sobre la pieza, cómo adherirle a algunas roscas, cómo combinarla con otros materiales, cómo darle terminación superficial, cómo darle otro tipo de textura, ¿sí? Bien. Uno de los lugares clave que vamos a estar visitando de aquí en más, o de aquí hasta que al menos elijan lo que van a imprimir o elijan diseñar lo que van a imprimir, van a ser estas plataformas digitales o repositorios de donde podemos obtener modelos en 3D. Ojo que hay algunas que son principalmente hechas para todo lo que es renderizado 3D o CG, le dicen que es todo ese mundo, digamos, de hacer películas en 3D, hacer animaciones, etcétera, o hacer, no sé, renders para arquitectos y demás. Todo eso tiene una cierta calidad, digamos, de archivos 3D que por lo general tienen textura, tienen color. Nosotros, por otro lado, vamos a estar visitando más bien otro tipo de repositorios web que tienen archivos más pensados para impresión 3D que para ese otro mundo. No quiere decir que no se pueda llevar bien esos dos mundos, sino que por ahí nos reducen la cantidad de pasos de lo que tenemos que hacer y la calidad de lo que vayamos a hacer va a ser mejor porque está pensado en primer lugar para ser impreso en 3D. Entonces vamos a buscar obtener alguna de estas dos terminaciones de objetos. Vamos a ver algunas de estas plataformas. Por un lado tenemos una que yo fue creo que la primera que descubrí cuando entré a este mundo, que se llama Thingiverse. Era una empresa que estaba dedicada a una nube, que estaba dedicada simplemente a conectar a algunos makers, a algunos fabricantes o gente entusiasta, digamos, de la impresión 3D y de otros sistemas de prototipado rápido. Y finalmente, hace unos años lo compra MakerBot y un poco lo privatiza, pero sigue dejándolo como red social abierta que permite compartir un montón de modelos. Vamos a hacer una breve recorrida por ahí.
esta es un poco la interfaz de Thingiverse. Vamos a ir por ejemplo, al proyecto de dron que quería hacer una de las estudiantes y que nos pareció que podía llegar a ser. Vamos a encontrar un número muy grande de proyectos de diferentes envergaduras y complejidades. Con esa palabra tengan presente que la mayoría de estas se manejan con términos en inglés. En estas, por ejemplo, para buscar no hace falta estar logueado. Sin embargo, para descargar archivos te va a pedir que te suscribas. En la mayoría de estas plataformas te van a pedir suscripciones. Por eso está bueno hacerse de 2 o 3 y no hacer mucha más exploración, o en la medida que uno va buscando archivos y no los encuentra en una plataforma, bueno, se termina asociando a otras, pero es un poco engorroso porque después te llenan de mails y es un quilombo. Pero en principio tienen recursos muy útiles porque vamos a encontrar proyectos integrales. Es decir, podemos encontrar proyectos como, vamos a ver que vamos a ver qué tienen. Por un lado, acá tenemos algunas imágenes representativas del proyecto. Estas son imágenes renders sacadas en 3D, digamos, no es una foto. Esto sí, ya es una foto. O sea, podemos ver que este sí fue construido, lo cual te permite ver que al menos no se quedó en la etapa de proyecto. ¿Sí? Y vamos a empezar a filtrar esas cosas. Podemos empezar a ver el tipo de componentes que usan y demás, esto con las fotos. Y finalmente vamos a ver los archivos que pone a disposición. Que por un lado podemos bajar las fotos y demás, pero algo interesante de estas plataformas es que uno las puede ver en 3D. ¿Para qué las veo en 3D? Para verificar si las superficies están en condiciones o si tienen esas fallas que les comentaba hace un rato que pueden llegar a complicar al momento de hacer la impresión. Entonces yo voy corroborando que cada una de las piezas está bastante bien diseñada, me permite verlas en todas las direcciones. Esto no hace falta tener ningún tipo de software en particular, simplemente la página provee estos visualizadores en 3 dimensiones. Bueno, una vez que uno corrobora que las piezas están bien, además vamos a ver un sumario, un resumen, digamos, del proyecto. También está en inglés, pero esto sí hay posibilidad de traducirlo con los traductores de Google, lo que se hace desde acá arriba, a ver. Ya no sé, en esta página ya no sé dónde tengo las traductores, pero bueno, en principio lo que se hace es traducir esto y vamos a ver las especificaciones del dron, vamos a poder ver qué tipo de piezas son las que se utilizan, y muchos acá además agregan los proveedores, qué archivo qué pieza efectivamente usó. O sea, por ahí te ponen los links para que vos también lo puedas comprar, si bien estos van a ser, no sé, de Estados Unidos o demás. Muchas de estas cosas son estándar, ¿no? Todo lo que es mundo Arduino, todo lo que es electrónica, una resistencia o un capacitor o un relé o lo que sea, es universal, ¿no? Acá o en Estados Unidos se puede conseguir tranquilamente. Entonces vamos a ver los detalles del archivo, vamos a ver acá las piezas que pone a disposición, los comentarios que hicieron los usuarios, podemos ver quiénes lo hicieron, quiénes lo fabricaron y cómo les fue, ¿no? Porque además de el que subió la pieza por primera vez, hay otras personas que también ya lo hicieron, mira, en este caso hasta lo mejoró, generó modificaciones, ¿no? Entonces podemos ver que hay varios otros que pudieron materializar ese proyecto, lo cual es una buena, es una buena impronta, digamos, de este proyecto. Y después, remixes quiere decir, son algunos que hicieron variaciones sobre esas piezas, que generaron alguna modificación y a su vez lo subieron a la plataforma. Además, suben algunas aplicaciones que utilizaron para poder
hacer la impresión de estas piezas. Bueno, eso es la información que te provee prácticamente cualquiera de estos repositorios. A mí me interesa bastante este Thingiverse, pero también vamos a chequear uno que viene bastante preparado para la plataforma que vamos a usar o para la tecnología que vamos a usar, que es el Creality Cloud. Creality Cloud es otro repositorio que tiene también un universo bastante amplio, pero que está pensado en parte para las impresoras hechas por Creality, ¿no? Yo acá estaba buscando un archivo para calibrar la impresora. Y me aparecen un montón de pequeños archivos, de piezas, que a mí me permiten hacer una primera impresión y verificar qué tal está andando esta impresora. ¿Por qué? Porque representa un desafío para la impresora poder resolver todas estas situaciones, por niveles de detalle, por pequeños puentes que se arman, y acá nos vamos a ir dando cuenta qué calidad está teniendo esa impresión 3D. Cuánto podemos... sí, tengo una computadora vieja que en este caso sí no me permite ver esta pieza en 3D. Ahí tenemos claro cuáles son las limitaciones. En Thingiverse sí, en esta nube no la voy a poder hacer. Bien, una vez que yo accedo al archivo que yo quiero, puedo hacer varias cosas. Por un lado, me permite abrir directamente el Cloud Slice, ¿sí? Hacer un corte, una preparación del archivo directamente acá en el browser, utilizando en este caso el Chrome, o bien lo puedo descargar. Y acá me va a pedir el usuario que yo todavía no lo vi en esta computadora. Así que no lo voy a hacer. Pero bueno, ese es un poco el recorrido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver colecciones, vamos a ver modelos, vamos a ver algunas cosas populares que se suelen subir e imprimir, por ejemplo, pequeñas cajas para herramientas, juguetes. Hay mucho de esto, de juguetes y de piezas decorativas, cuestiones de iluminación. Y después también hay mucho de lo que son piezas para mejorar las impresoras 3D. Este es otro archivo, por ejemplo, de calibración de las impresoras, el Benchy. Es un pequeño barco que te permite entender qué tal está imprimiendo la impresora, si genera deformaciones por temperatura, si en estos puentes deja filamento, deja pequeños hilos, podemos ver que necesitamos cambiar algunos de los parámetros de impresión como la retracción, etc. Todo eso lo podemos ir verificando en nuestras primeras impresiones, que es la idea que hagamos la clase que viene. Bien. ¿Qué quiero que hagan para la clase entrante? Les voy a mostrar. Ahí en el grupo, en el Classroom, van a ver, voy a publicar esto, que es un Excel básico donde puse estos dos repositorios. ¿Sí? Y lo que les voy a pedir es que cuando entren a la plataforma, abran este archivo, que es un archivo compartido, y pongan otros repositorios, otros buscadores, otros recursos para buscar, para modificar, para modelar, para, no sé, enriquecer con inteligencia artificial las imágenes 3D que podamos ir rescatando de Internet. ¿Sí? Cualquiera de esos recursos, les voy a pedir a cada uno que genere dos de estos recursos y lo incluya acá, que incluya el nombre, el link y la tipología, si es una herramienta de inteligencia artificial, si es un software de modelado,
si es algo para ser escaneado con fotografía o fotogrametría, etcétera. Todo eso lo vamos a ir poniendo acá. Y finalmente ponen su nombre al lado de la tarea, con lo cual la tarea consiste en buscar repositorios como el Thingiverse o como la nube de Creality. ¿Ok? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, Mati. ¿Estamos todos bien? Bueno, esto hasta acá es en caso de que lo que necesitemos hacer esté ya incluido, digamos, ya lo encontremos resuelto en Internet. Lo cual puede llegar a ser probable si el proyecto que yo estoy encarando es un problema común a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, esto de las mejoras de una impresora, o qué sé yo, todos los usuarios o muchos usuarios van a haber diseñado cosas y haberlas subido a estos repositorios. O por ejemplo acá, no sé, un instrumentista dijo, bueno, yo me quiero hacer mi violín en 3D y ese es mi proyecto. Bueno, capaz que encuentro uno que satisface esas cualidades, ya sea alguno de estos. Hoy presentamos Thingiverse, hay otros, Full 3D, es bastante interesante. Van a encontrar que algunos de ellos no tienen todo gratuito, sino que hay algunos modelos que tienen figuras pagas o de diseños pagos. Y eso, bueno, traten de evitarlo porque eh, en general, si uno sigue buscando un poquito más, resulta que encuentra aquello que estaba buscando y que en alguno de estos sitios estaba, digamos, te cobraban. Bueno, en otro lado seguramente lo encuentres gratis. Es cuestión de aprender a buscar un poquito más. Como hay tantos de estos repositorios, y a su vez hay repositorios de repositorios, o sea, algo que pueden poner en ese Excel 3D va a ser algunos repositorios de repositorios. Por ejemplo, FreeSTL es un gran lugar de búsqueda de repositorios, ¿no? Donde figuran varios de estos. Bueno, la idea es que nos quede un recurso compartido donde haya muchos de estos que podamos ir indagando y lo vamos a ir construyendo tanto entre ustedes que son los docentes como los estudiantes van a hacer la misma tarea. Bien. Entonces, ya vimos algunas particularidades de estos repositorios. Como les comentaba, funcionan un poco como redes sociales, por esto de que alguien postea algo, uno le puede decir, ah, me encanta, o guardo este proyecto para cuando pueda tener el tiempo de imprimirlo, me lo guardo y cuando lo imprimo también le saco fotos y te lo comparto. Y bueno, hay toda una serie de actividades para hacer dentro de estos repositorios. Usualmente largan algunos concursos de diseño y de impresión 3D, que se juzgan un poco por diseño, por dificultad y demás, que están interesantes. Hay algunos concursos que tienen mucho que ver con las escuelas, son concursos de proyectos educativos, didácticos, vinculados a la impresión 3D. Bien, por otro lado, vamos a ver como paso 2, digamos, de toda nuestra secuencia de impresión 3D, vamos a trabajar con algún software de modelado y edición de mallas en 3D. Vamos a ver que existen también un número muy amplio de estos programas. Algunos de los más conocidos son el AutoCAD, que es un software paramétrico, ese que figura acá a la izquierda. Ah, esto me quedó mal. Esperen. Bien, tenemos los paramétricos, son principalmente algunos software que permiten diseñar piezas a través de sus parámetros, de aquellas cosas que le dan forma. Por ejemplo, si yo dibujo un cubo en este programa, yo le puedo decir, quiero que el cubo mida 40 por 40 por 40.
Y después yo sigo diseñando, pero después me doy cuenta que en realidad ese cubo tenía que medir 40 por 50 y ya se vuelve un paralelepípedo y lo tengo que modificar. Bueno, los programas paramétricos me permiten hacer esas modificaciones sobre la forma en el tiempo porque guardan esos parámetros, ¿no? Eh, el Solid, repito, el AutoCAD también en algunas modalidades de diseño permite el diseño paramétrico. Y después vamos a tener otros que operan más sobre lo formal, más sobre la geometría, y no son paramétricos, es decir, no volvés fácilmente a situaciones anteriores, más que deshaciendo operaciones. Eh, pero sí tienen otra flexibilidad en términos de geometrías, porque tienen muchas operaciones para modificar sólidos o para modificar mallas, que hacen que uno pueda ser mucho más flexible a la hora de diseñar. Nosotros los diseñadores industriales trabajamos más con este tipo de herramientas porque son una mezcla entre lo paramétrico y lo orgánico. Son un punto intermedio que nos permite hacer cosas suficientemente calculables en términos de ingeniería, de materiales y demás, pero lo suficientemente artísticos, digamos, desde el punto de vista de las formas, de la morfología y de los colores y demás. En el otro extremo vamos a tener los software que nos permiten hacer diseños escultóricos o diseños orgánicos. Acá es lo contrario a lo paramétrico, donde ya no nos interesa tanto que cuánto mide de ancho la cabeza de ese señor, por ejemplo, no vamos a diseñar una cabeza desde ese punto de vista, sino que vamos a tener herramientas más bien de esculpido, más parecidas a como si estuviéramos trabajando en arcilla o en masilla o plastilina, digamos, y nos va a dar alguna, digamos, cualidad escultórica a nuestro diseño, ¿sí? Entonces tenemos un amplio espectro de programas que nos permiten hacer cosas muy diferentes en función de lo que querramos hacer, ¿no? Los primeros, los paramétricos, son más bien de tipo ingenieril, son más para proyectos de mucho peso técnico, y los escultores, por el otro lado, son más de peso artístico, representativo, y después algunos geométricos nos van a dar ese punto medio, ahí tenemos un universo bastante amplio. Y una mezcla, una buena representación de estas es el Tinkercad, que es también es de Autodesk, a su vez como el AutoCAD, pero es algo pensado para iniciarse en estas tareas de modelado y edición y diseño 3D, así que me parece la plataforma adecuada para que ustedes que tienen que hacer alguno de estos proyectos o modificar alguna pieza o bien generar alguna pieza original o copiar algo de la realidad pero representado a través de un programa 3D, lo podemos empezar a hacer a través de Tinkercad. Vamos a hacer una pequeña exploración ahí. Bien, me había perdido parte del chat, disculpen. Bien, perfecto, lo he respondido. Bueno, vamos a hacer uso entonces del Tinkercad. Les voy a mostrar brevemente cómo es la interfaz. Todos estos programas son bastante similares en términos de usos de algunas herramientas y de algunos lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, en términos generales vamos a encontrar un gran espacio donde tenemos algunas herramientas 3D, un espacio tridimensional donde van a estar nuestros objetos. Esto puede tener la escala que querramos, le podemos decir que esto mide, esta malla que está acá puede medir 1 metro por 1 metro, o puede medir lo que nosotros estamos pensando que mide nuestra impresora 3D, por ejemplo, 20 por 20. ¿Sí? Si le damos esas dimensiones, sabemos que todo lo que metamos acá adentro, hasta una altura de 20 centímetros, va a entrar en nuestra impresora.
Pero bueno, por ahora estamos diseñando y para eso nos vamos a hacer de algunas figuras básicas. Por ejemplo, tenemos un gran menú de piezas de base a partir de las cuales podemos empezar a dar forma a aquello que nosotros estamos buscando resolver, ¿no? Tiene algunos controladores para que generemos un movimiento entre piezas y, por ejemplo, tiene operaciones booleanas, que puede ser interesante cuando queremos unir una pieza con otra, ¿sí? Que está por acá. Acá podemos separarlas o podemos unirlas. Una vez que están unidas, estas piezas unifican sus propiedades y se comportan como si fuera una sola cosa, ¿no? De esa manera yo voy a operar sobre estas formas básicas o estas formas primitivas, como se les suele llamar en términos matemáticos, y las podemos modificar en la dirección que nosotros estemos pensando o que necesitemos y generar nuevas piezas o formas básicas para hacer nuestros objetos. Vamos a suponer que yo quiero alinear y unir esos dos objetos. Nos da parte del diseño es paramétrico en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una forma que me indica con parámetros, con variables que yo puedo retocar, me está diciendo eso, por ejemplo, que lo puedo ir modificando sus parámetros. Yo puedo escribir el valor acá, que quiero, ese diámetro que quiero que tenga, se lo puedo escribir y esto lo reproduce. Y una vez que esté modificada la pieza, también puedo seguir generando esas modificaciones, ¿no? Entonces quiero que estas dos piezas formen parte de una misma pieza y las unifico. Bueno, en este caso no estaban muy centradas, pero bueno, hice una especie de inodoro medio falso. Bueno, de esa manera, destinando un poquito de tiempo, ¿no? En la definición de esas formas y en cuál es el punto de unión y demás, yo puedo ir recreando formas cada vez más complejas, simplemente sumando algunas de estas operaciones. ¿Sí? Esta es una introducción muy rápida porque no vamos a tener mucho más tiempo para dedicarle hoy, pero me gustaría que, ni bien tengan oportunidad, posiblemente la clase que viene, descarguen el Tinkercad porque vamos a hacer un ejercicio para hacer cada uno en su impresora. Celi, te hago una pregunta. ¿Vos tenés en todas las máquinas del CFP está instalado el Tinkercad? Hola, Te escucho. sí. El Tinkercad es online, así que sí, o sea, sí, Claro, sí, sí, lo tenemos en todos lados. Sí, yo está en tampoco todos lo lados. descargué. Perfecto. Después el laminador, que se me hace eco. El de El Creality. laminador, ahí está. ¿Ahí me escuchan? El Sí, laminador, no. Ahora Brian se instaló porque, claro, el de Creality. Así que eso sí los vamos a ir instalando en todas las máquinas. Vuelvo a bien, viste que repetir, está tenemos Brian dos. acá con nosotros, están todos los profes invitados a venir acá en las clases que son online, así pueden manipular tanto la materia prima como las impresoras. Perfecto. Vuelvo a invitar. Y está el Dire, no sé si lo ven. Ahí está Pedro. Hola, Pedro. Che, bueno, buenísimo. Cuando instalen los software, viste que son dos los de Creality. Tenemos por un lado el Creality Print, que es para el FDM, y tenemos el Alloy Box, que es para la impresión con resina. Si podemos hacer la prueba con esos dos, porque yo, por ejemplo, en esta máquina, que es vieja, seriamente vieja, no, si bien me permite descargarlos e instalarlos, cuando los abre se traban lo suficiente como para que no se puedan usar. Así que en esta Igual no, computadora al menos no va. no creo que pase eso en estas, son Son nuevas las. nuevas, ¿no?
¿No es cierto, Bueno, Leandro y Mati? No, no creo que tengas problema con los dos en esas máquinas nuevas. Aparte no hay más nada instalado. no, y estas posiblemente sean así porque, bueno, en esta, mira, imagínate, casi no me anda el Tinkercad porque tiene un Windows viejísimo y demás, está todo ahí, pende de un hilo. Esta es la Acá suplente sí. suplente. Mira, no sé, bueno, no están mirando ustedes, pero Brian ya está en el Tinkercad. Ya lo está Bien, usando. Brian, ¿ya te lo viaste? Mientras hablábamos, él entró al Tinkercad. Perfecto, perfecto, perfecto. También permite ingresar una pieza, importar una pieza, o sea, un diseño de un repositorio, ¿no? Entonces podemos partir primero de ir al repositorio, después volcar al Tinkercad, generar alguna modificación o corroborar que esté, que esté adecuada, digamos, la pieza, y de acá sí lo vamos a exportar. Ven que acá les da las dos opciones. Bueno, ofrece una opción más, pero esto, objeto o STL. Con el STL, ahí es ese archivo el que vamos a mandar al slicer, que en este caso vamos a estar trabajando con este que tengo acá, ¿ven? Este Creality Print. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar, el link lo vamos a dejar en la página del Classroom, así el aula virtual, así pueden descargar, igual lo puedo copiar acá en el chat. La idea es que descarguen ese archivo y vayan probando, y también vamos a copiar la página de Tinkercad. A esos dos recursos vamos a estar yendo y lo ideal es que la semana que viene empecemos a trabajar con estas dos herramientas. Bien, seguimos con la presentación, les quiero mostrar algunos software más. Obviamente no todo esto vamos a tener que hacer uso, les digo para dónde se orienta todo esto, claramente estos eh, estos software, algunos son bien específicos de alguna rama en particular, de trabajo, por ejemplo, los que diseñan muchos personajes eh, para animación 3D y demás, trabajan principalmente con estos software orgánicos, como puede ser ZBrush o Blender, ya que tenemos otros distintos, por ejemplo el Fusion o el FreeCAD. Tenemos también el BlockSCAD, que esto es para también hacer un diseño paramétrico, pero lo que tienen de interesante es que se diseña utilizando programación, ¿sí? Utilizando un lenguaje de programación y bloques de programación. Entonces, aquellos que vengan con esa formación o que ya tengan algo de programación y robótica, está muy interesante diseñar partiendo de estos parámetros porque también permite generar bloques modificables. Es decir, yo puedo subir el archivo de tal manera que alguien lo levante, lo baje y lo trabaje en el mismo programa modificando todos los parámetros de diseño. En cambio, en general lo que bajamos de internet no nos permite modificaciones muy fácilmente de las dimensiones que le dieron origen a esa forma, ¿no? El SketchUp también es algo geométrico, más parecido al AutoCAD, lo usan muchísimo los arquitectos, pero es muy rápido, no requiere, no tiene mucho peso, no requiere grandes requerimientos del sistema, digo de placa de video, etcétera, y tiene muchísimos plugins que se pueden facilitar la tarea, sobre todo cuando estamos preparando impresiones en 3D. Y los escultóricos, otro ejemplo de escultórico, tenemos el Blender, que a su vez es de código abierto, es gratuito y es de código abierto, así que es muy potente. Después vamos a ver algunas herramientas de escaneo y edición 3D,
porque es otro de los orígenes de donde podemos llegar a sacar piezas. Por ejemplo, si los repuestos que quieren hacer en la escuela son piezas muy complejas, difíciles de dibujar, por ejemplo en Tinkercad partiendo de formas básicas, lo que podemos hacer es escanearla. Para esto hay dos grandes opciones. Una es utilizando un escáner, son equipos caros y difíciles de conseguir. Por ejemplo, es un escáner profesional, muy potente, pero que también hay que aprender a usarlo. Son varios software los que ponen en funcionamiento y lleva bastante tiempo hacer bien la tarea del escaneado, digamos. No es un proceso tan automatizado. Por otro lado, tenemos la fotogrametría. Como les había explicado en la clase pasada, lo que tenemos en fotogrametría es, podemos levantar en 3D algo recreado a partir de imágenes en 2 dimensiones, o sea, fotos. Los programas de estos de fotogrametría, como el Meshroom, lo que te piden que ingreses es, por ejemplo, toda una nube de fotos sacadas alrededor de un determinado objeto, ¿no? Yo quiero relevar ese repuesto, lo que hago es, lo pongo en una superficie, le saco miles de fotos, no miles, 100 fotos, alrededor de 100 fotos, lo subo a este programa y el programa se encarga de generar una malla parecida al objeto original, muy parecida, ¿sí? Pero ¿qué problema puede llegar a tener? Que las mallas resultantes estén ligeramente rotas, es decir, tengan algún problema en esto que les decía antes del manifold, que no estén completamente cerradas, sino que haya que generar alguna reparación. Y para eso aparecen programas como este, por ejemplo, el Mesh Mixer, que principalmente nos ayuda a la edición de las mallas. También nos permite hacer varias modificaciones, pero está muy interesante la potencia que tiene para reparar esas mallas cuando aparecen esos problemas. Ahora les voy a mostrar brevemente el Mesh Mixer, porque tiene una serie de características interesantes. Acá, bueno, ya venía jugando hace un ratito, me puse a jugar un poco con algunas de las herramientas que tiene, pero va a ser parte de los programas que les dije recién, eh, para la generación o edición de mallas, que permiten sobre todo características escultóricas, es decir, permite generar modificaciones en la forma. Vamos a aplicar algo como para darnos una idea cómo funciona. ¿Dónde lo tengo? Acá. Por ejemplo, vamos a hacerle pequeñas incisiones a la superficie de este conejo, ¿no? Entonces, una vez que uno aplica estas herramientas, puede generar modificaciones en las mallas, ¿sí? ¿Se alcanza a ver ahí que yo estoy generando modificaciones? Si yo aprieto mucho tiempo ahí, lo que va a hacer es generar una forma que antes no estaba ahí y que termina formando parte de la malla. Vamos a ver, por ejemplo, ahí se ve cómo lo modificó, por ejemplo, porque estaba usando una especie de stencil para eso. Ahora uso otro y lo que hice fue generarle una especie de chichón al, al conejo. El pobre conejo, que hace un rato le agregué una pata extra porque, bueno, el programa me daba la opción de generarle algunos adicionales, ¿no? Se pueden importar archivos, por supuesto, pero una de las características más interesantes que tiene es que se puede analizar las mallas. Yo veo este archivo, imaginémonos que lo traje de internet, y lo pongo a inspeccionar. Y le pongo la función de autorreparar. Entonces lo que va a hacer este programa es identificar cuando tiene algún orificio o alguna parte donde la malla no esté bien construida, bien unida, la va a costurear, la va a reparar. Y de esa manera nos permite hacer eso que les decía recién, del manifold, de manera tal de poder corroborar que esto, cuando lo metamos a la impresora 3D, va a funcionar bien. No va a tener errores porque la malla está en correcto funcionamiento.
¿sí? Bueno, un bicho bastante extraño lo que estábamos haciendo. Tiene varias funciones más de texturado y de, por ejemplo, reparación esto es para seleccionar algunas partes de la malla. Bueno, también trabaja directamente con impresoras cuando uno lo tiene programado, pero la selección de las máquinas y de los fabricantes es limitado. Por ejemplo, acá no tenemos muchas de estas marcas. Hay muchas que no están acá en el territorio y de las que conseguimos acá prácticamente no está ninguna. Puede estar Printbox, puede estar MakerBox, Formlabs, pero en general o Sortrax, pero son muy poquitas. Y no están las que nosotros tenemos. Así que este software, que está muy bueno porque también no tiene muchos requerimientos para nuestras máquinas, si bien, bueno, recién les mostraba que no me andan varios programas, este lo tira perfecto, no le genera complicaciones, es gratuito, y es también de Autodesk. Me lo salvo, pobre ratoncito, porque está en mal estado. Bueno, bien, estamos acá. Creo que más o menos con esto damos un pantallazo de las herramientas de las cuales vamos a estar haciendo uso durante el resto de la capacitación. Hay flexibilidad para encarar cualquiera de estas herramientas, cualquiera que les haya interesado. Nosotros les proponemos que arranquemos por ahí, por Tinkercad y por el slicer de Creality, que es este Creality Print, y Creality Alloy, que son los que nos permiten jugar con la otra impresora también, que vamos a estar viendo más en profundidad la clase que viene. Entonces, repasamos brevemente lo de la tarea. Por un lado, los que no lo pudieron hacer con anterioridad, la idea es poder responder este cuestionario que habíamos dejado de la clase pasada, que es muy breve, las respuestas que se piden, que es, bueno, el orden de lo proyectual, ¿no? De qué vamos a estar haciendo con nuestra impresora 3D y de qué manera vamos a estar ayudando a alguno de los procesos, proyectos que se están dando en la institución. Y por otro lado, cuál de las tecnologías, sea FDM o estereolitografía, vamos a estar utilizando preferentemente para resolver nuestro proyecto. A esto se le suma ahora entonces la tarea de buscar un nuevo repositorio e incluirlo dentro de este Excel que vamos a tener a mano después todos para poder buscar nuevos recursos. ¿Les parece? ¿Quedó alguna duda sobre la presentación, sobre los programas? Ahora micrófono y charlemos estos minutitos que quedan. Lucas, Sí, Celi, te escucho. pesadilla de este lado. ¿Podemos La- hacer una captura de pantalla si todos prenden las cámaras? una. Ah, y vos tenés que dejar de presentar, Ahí estoy. así nos vemos. Si aparecemos todos. Prendan todos un segundo y peínense, excepto, a ver, bueno, Jaime falta. Celina celular no, olvidé. Celina celular es un micrófono. Ahí está Jaime. Y Bien. Brian. No, sos vos. Ah, y Brian tampoco porque está acá conmigo. Ahí está. Joya. Estamos todos. Whisky. Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, ¿quedó algo ahí pendiente? ¿Alguna duda que tengan, que quieran compartir? No, todo muy bien, profe, muy claro. ¿Esta clase también queda grabada en lo que es ahí en Classroom? Sí, esta es la que vamos a subir al Classroom para compartir, para que la puedan volver a ver y para que estén todos los nombres de los programas que pueden ir visitando. Yo igual voy a dejar los links, así como los dejé acá en el chat, y los vamos a compartir también en el grupo de WhatsApp, así los tienen a mano.
lo principal, me parece, en esta instancia es que exploren esos sitios que estuvimos mencionando para que siga disparando ideas de lo que vamos a poder hacer durante la capacitación para nuestro proyecto, ¿sí? O sea, que no nos quedemos con una primera, bueno, sí, yo quiero resolver tal cosa, sino que por ahí se nos despierta un poquito la imaginación y se nos ocurre alguna cosa que querramos descargar, imprimir. La complejidad la podemos abordar y como habíamos dicho con Celi, más allá del tiempo de la capacitación, si por ejemplo no llegan a imprimir, qué sé yo, las 14 piezas que tiene nuestro proyecto, bueno, después por ahí pueden seguir haciendo uso cuando Celi esté en el aula, de acompañarlos un poquito para terminar de realizar el proyecto. ¿Les parece? Perdón, Celi, te mandé al frente fuerte. Bueno, chicos, la seguimos entonces la semana que Yo, viene. Lucas, Sí. quiero agradecerle a Brian que me hizo venir. Nos hizo Grande, venir a Brian. Pedro y a mí a la escuela. No sé qué haríamos sin vos, Brian. Bueno, gracias a todos. Buenísimo que pudieron participar todos. Celi, ¿les parece que propongamos el martes que viene hacer presencial ahí mismo en el aula? ¿Cómo la ven el resto? Sí, no hay problema. Yo sí, perfecto. El resto, Estaría buenísimo. Muy bueno estaría. Sí, no hay Buenísimo. problema. Sí, no hay problema, no hay problema. Bien, los que puedan, arrímense, así pueden hacer esa primera impresión, esa primera calibrada, y vamos quemando etapas, así cuando nos toque imprimir las piezas que más dificultad representan, ya tenemos un poquito de cancha. ¿Listo? Seguimos en contacto Sí, entonces sí. por ahí por WhatsApp, y bueno, métanse al Classroom y exploren. Listo, profe, nos Bueno. vemos. Que ¿Listo? anden bien. Abrazos a todos, gracias. Nos vemos. Nos vemos, chao, Chao, chao. chao. Chao, nos vemos.